Buenas noches a todos. Hoy vamos a crear usuarios. Bueno, básicamente vamos a crear inicios de sesión para que estos se conecten a los usuarios, para que ustedes puedan entender un poquito mejor cómo es la creación de usuarios. Les voy a explicar la lógica en cómo manejan sus objetos y cómo es la jerarquía dentro de SQL Server. Cuando ustedes ingresan para conectarse a su servidor, les pide aquí la autentificación. Hay dos tipos de autentificación. Bueno, ahora hay más, ¿verdad? Gracias al Azure. Pero por lo regular localmente solo son dos. Autentificación de Windows y autentificación de SQL Server. La autentificación de Windows, como ya les había explicado, es cuando ustedes inician sesión en su usuario del sistema operativo de Windows. Entonces el SQL Server lo detecta como una autentificación válida. Si no, tendrían que ustedes tener un usuario que se crea dentro de SQL Server, que es lo que vamos a crear actualmente. Que por lo regular que creamos al inicio es LSA. Bueno, ahorita lo vamos a hacer con la autentificación de Windows para crear los usuarios, o lo pueden hacer con LSA. Lo primero que tienen que saber es que ustedes entran a su servidor no gracias a un usuario, sino que gracias a un inicio de sesión. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, primero, crear su inicio de sesión o su famoso login. El login tiene amarrado un usuario. El usuario pertenece a la base de datos, a una base de datos. Dentro de la base de datos hay objetos. Los objetos van anexados a los esquemas. Los esquemas contienen objetos de la base de datos, como lo son tablas, procedimientos, esquemas, como lo son tablas, procedimientos, vistas, funciones, etc. Ahora lo van a entender un poquito mejor de qué es lo que estoy hablando. Nos vamos a ir del nivel más bajo al más alto, que en realidad no es del más bajo, sino que sería del más independiente al más dependiente. El nivel más independiente son los esquemas. ¿Por qué? Nos vamos aquí a base de datos, seleccionamos una base de datos, nos vamos aquí a seguridad y miren, aquí tenemos lo que son esquemas. No sé si ustedes eran como que observadores cuando creamos una tabla, una función o lo que sea. Siempre nos ponía DBO al inicio. Este DBO es un esquema. El esquema DBO es un esquema por default. ¿Un esquema para qué sirve? Un esquema sirve para contener objetos. Dentro de una base de datos ustedes pueden tener varios esquemas. Ejemplo, digamos que ustedes tienen un ERP que lleva el área de contabilidad, el área de compras, el área de ventas, el área de almacén, etcétera, etcétera. Ustedes pueden tener un esquema que se llame compras, pueden tener un esquema que se llame inventarios, pueden tener un esquema que se llame contabilidad, y a cada esquema anexarle los objetos que corresponden a ese esquema. Por ejemplo, aquí tenemos este DBO y cuando ustedes crean la tabla, miren, siempre les crea DBO historial, DBO marcas. ¿Por qué? Porque el esquema es un contenedor de objetos. Puede contener tablas, puede contener vistas, miren DBO, el nombre de la vista. Puede contener procedimientos almacenados, DBO, el procedimiento almacenado, y así sucesivamente. Puede contener todos los objetos. Entonces ustedes pueden tener un esquema, por ejemplo, para contabilidad, y puede ser contabilidad, y ese esquema contabilidad va a contener todas las tablas, todas las vistas y todas las bases de datos que corresponden a contabilidad. Inclusive cuando ustedes hacen una consulta a una base de datos, si lo quieren hacer como que así ordenadamente, lo primero que acceden es a la base de datos. From DB empresa. Después de eso, punto, miren, y lo segundo que nos pide el segundo nivel es el esquema. En este caso, accedemos al esquema de DBO y dentro del esquema están todos sus objetos. En este caso, producto, ¿verdad? Y así pueden ser. Entonces,
Después que definimos que el objeto más independiente son los esquemas, nos damos cuenta que para poder acceder a una base de datos, lo hacemos por medio de un usuario. Entonces, igual acá en seguridad, nos vamos a user. Y tenemos que este es DBO. Ustedes pensarán, bueno, es el esquema. No, es el usuario, solo que le pusieron el mismo nombre. Y si nos damos cuenta acá, miren, este usuario tiene un inicio de sesión y tiene un esquema por default, que este es el DBO. Entonces, el esquema contiene los objetos de la base de datos. Podemos acceder a la base de datos por medio de un usuario. El usuario accede al esquema. Y el inicio de sesión tiene amarrado un usuario. Miren, nos vamos acá a lo que son seguridad, pero ya es la seguridad del servidor. Entonces nos vamos a donde dice logins y aquí, por ejemplo, vamos a chequear el SA. El SA, miren, tiene acceso a los usuarios y aquí pues tiene acceso, miren, al usuario DBO y a cada una de las bases de datos que corresponde. En este caso nosotros vamos a crear un inicio de sesión. Entonces, como repaso, el inicio de sesión nos da acceso al servidor. El inicio de sesión tiene amarrado un usuario y tiene amarrado un esquema. El usuario nos da acceso a la base de datos y los esquemas a los objetos de las bases de datos, a las tablas, procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un inicio de sesión. Aquí en seguridad, logins, clic derecho, new logins o nuevo inicio de sesión y le ponemos aquí el nombre. En este caso le voy a poner LG de login empresa. Y me indica si la autentificación va a ser por Windows o por SQL Server. Lo vamos a hacer por SQL Server. Acá le vamos a colocar una contraseña. Las primeras opciones que nos aparecen es que tenemos que forzar a que creemos la contraseña con las políticas de SQL Server, en la cual tiene que ser, creo que son de 10 a 12 caracteres, un valor alfanumérico y un carácter especial. Entonces, debe empresa y números. Mayúsculas, un carácter especial, números y creo que es de como mínimo 8 o 10 caracteres. Si quisiéramos ponerle en lugar de esto 1, 2, 3, entonces le quitamos este chequecito. Pero no, lo vamos a hacer con las políticas del password, ¿verdad? Aquí podemos forzar a que el password expire. Y esto es importante, miren. Por lo regular, los que crean los usuarios son los DBA. Entonces los DBA siempre activan esta opción, la cual es que cuando el usuario inicie sesión, le pida que cambie la contraseña. Yo la puedo quitar o la puedo dejar. Si ustedes quieren que cuando inicie sesión la primera vez le pida que cambie la contraseña, la dejan. En mi caso yo la voy a quitar. ¿Por qué? Porque yo soy el administrador, entonces le quiero dejar esa contraseña. Entonces se la voy a quitar. Si ustedes quieren que cuando el usuario inicie sesión por primera vez le pida que cambie el password, ¿por qué? Porque por regular un DBA crea un password genérico, justo como lo que dice acá, empresa@2022. Y le traslada a ese usuario y contraseña al usuario final y él cuando se loguea la primera vez pues ya le cambia el password, ¿verdad? Como cualquier política de creación de usuarios. Este es el esquema al que va a aparecer seleccionado por default. Le pueden dejar master, pero yo de una vez le voy a dejar DB empresa porque solo a esa va a tener acceso. Roles de servidor. Estos son roles predefinidos que SQL Server nos proporciona. Si ustedes quisieran que este usuario fuera administrador, lo seleccionamos acá. Y ya no tenemos que agregar ningún otro permiso. Pero yo quiero que sea limitado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé cada uno de estos? Pues únicamente googlean roles de servidor en SQL Server y ya les va a aparecer algo como esto. Roles de nivel de servidor. Y aquí les explica cada uno de los roles. El sysadmin, que es básicamente un administrador del sistema. El public, que es un valor por default, el cual nos especifica que tenemos acceso a todos los objetos públicos de nuestro servidor SQL Server, nuestro motor como tal. Si ustedes quisieran, por ejemplo, solo
un usuario que sirviera para sacar backups, podrían tener un security admin. Si ustedes quisieran solo acceso para crear objetos, un creador de base de datos les podría servir bien, etcétera, etcétera. En este caso no vamos a utilizar roles predefinidos porque ya nos da los permisos que tiene cada uno. Y yo quiero personalizar esos permisos por medio del usuario. Entonces no lo voy a seleccionar más que el público, porque el público es por default, porque el público nos sirve para poder acceder a todos los objetos públicos de nuestro motor. Básicamente nos da un acceso general a la visualización de los objetos. De ahí lo que sí nos interesa es el server mapping, que es básicamente donde nosotros creamos los usuarios para la base de datos. Acá es bien importante porque nosotros tenemos que seleccionar a qué base de datos le vamos a dar permiso. Le podemos dar permiso solamente a una base de datos o le podemos dar permiso a varias bases de datos. En este caso yo solamente le voy a dar acceso a uno, que es a la base de datos de empresa, porque voy a crear un usuario pues limitado en este caso. En este caso, automáticamente cuando yo lo selecciono me crea un usuario del mismo nombre al inicio de sesión, pero yo le voy a poner otro nombre para diferenciarlo. USR Empresa. Y nos pide a qué esquema va a tener acceso. Puede tener acceso a uno o a varios esquemas. Yo acá solamente le voy a dar acceso al esquema DBO. En otro video les voy a enseñar cómo crear esquemas. Entonces ya tenemos que este inicio de sesión va a tener este usuario que tiene acceso a este esquema. Y aquí miren, es donde personalizamos los permisos. Vamos a darle únicamente permiso de escritura y de lectura de datos. Ojo, escritura y lectura de datos únicamente y nada más. Aquí es cuando nosotros queremos personalizar e indicar solo qué objetos de la base de datos va a tener acceso nuestro inicio de sesión, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Y el estatus, ¿va? Que tiene que estar activo. Ojo, esta parte es importante. Solo tiene acceso a lectura y escritura de datos. Ojo, de datos. Le damos OK y ya nos crea el inicio de sesión. Solo antes de eso vamos a hacer observadores en algo. Aquí vino y nos creó nuestro inicio de sesión, LG Empresa. Si nos vamos a la base de datos, nos vamos a dar cuenta que aquí en seguridad nos creó nuestro usuario USR Empresa. Si le damos clic derecho propiedades, nos vamos a dar cuenta que acá en lo que son los permisos generales, nos está diciendo que tenemos permisos de escritura y de lectura de datos. Entonces quiere decir que estamos bien. Lo tenemos nítido. Ah, sí. Y lo anexamos directamente al esquema de DBO. Lo podemos anexar a varios esquemas. Un usuario puede tener acceso a varios esquemas. Entonces, ahora iniciamos sesión con ese. Clic derecho, inicio. Y aquí es una autentificación de SQL Server. Aquí les va a aparecer en blanco, ¿verdad? Entonces, escribimos el nombre del inicio de sesión, LG Empresa y la contraseña que elegimos. En este caso, la voy a copiar y pegar. Y ahora vamos desde las restricciones básicas generales. Si se dan cuenta, nosotros solo dimos acceso a DB Empresa, pero me aparece DB Empresa 2. Ustedes dicen, bueno, entonces no aplicó el permiso. Bien, traten de abrir la base de datos y les va a decir que no tienen acceso a DB Empresa 2. Se los muestra porque el rol público les permite visualizar los objetos que hay dentro de la base de datos, pero no les permite modificarlos ni accesar a ellos, dado que no tienen permiso. Pero DB Empresa sí tienen permiso. Si ustedes lo aperturan, le va a dar acceso a los diferentes objetos. Abrimos la tabla y, por ejemplo, vamos a abrir el de productos. Le damos para editar. En ocasiones les pide que ingresen nuevamente la contraseña acá, pero solo la ingresan y ya. En este caso, como yo tengo permiso de lectura y escritura de datos, miren,
yo puedo hacer los cambios que yo quiero. Televisores. Y no pasa nada. Ustedes dirán, bueno, es como el otro rol, voy a seleccionar. Nítido, todo bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero modificar la tabla? Miren, me dice desde un inicio que no tengo los permisos y me indica que es de solo lectura. Trato de hacer un cambio, pues no puedo. Bueno, entonces yo quiero eliminar la tabla. Vengo acá y me dice que no puedo eliminarla dado que no tengo los permisos para hacerlo. Quiero crear una nueva tabla. Me dice de una vez que no tengo los permisos. La tratamos de crear acá. Ustedes dicen, sí, me la va a crear. Pero en realidad, miren, no la crea. Le damos aquí y no la está creando. ¿Ve? Entonces lo único que puedo hacer es cerrar y decir que no, quiero los cambios. Y ustedes dirán, si yo elimino aquí un dato, ¿lo puedo hacer? Sí. Lo puedo hacer porque tengo permiso de escritura y de lectura. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y puedo restringir que, es cierto, pueda escribir los datos, pero ¿puedo restringir que solo pueda hacer un insert, un update o que no pueda hacer un delete, por ejemplo? La respuesta es sí, sí lo pueden hacer. ¿Cómo lo hacemos? Primero, pues nos cambiamos a un usuario administrador, porque si ustedes tratan de modificar los permisos con este usuario no pueden, porque tienen un rol limitado solo para lectura y escritura de datos. Entonces se tienen que cambiar a un rol de administrador. Todos modifican los permisos acá, miren, en el inicio de sesión. Acá en seguridad, logins, y se van acá y se van a la parte de donde vienen acá y le pueden cambiar aquí los permisos generales, pero yo no lo voy a cambiar acá. Inclusive lo pueden personalizar aquí si ustedes quieren. Yo lo voy a cambiar directamente en el usuario. Nos vamos aquí porque ya son permisos personalizados. Ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué. Se van a DB Empresa, se van a Seguridad y buscan el rol del usuario, porque ustedes le van a cambiar permiso al usuario. Entonces aquí miren, le dan clic derecho, Propiedades. Acá tenemos los permisos generales y ya indicamos que tienen permisos de lectura y escritura. Nos vamos aquí a los permisos de los objetos. Acá la cuarta opción. Lo que vamos a hacer en este caso es que nosotros vamos a modificar el alcance de la seguridad de la base de datos. Entonces acá nos sirve para personalizar las acciones que un usuario puede hacer. Primero tenemos que especificar el objeto al cual le queremos asignar el permiso. Venimos acá, buscamos objeto específico y por lo regular aquí están todos los objetos. Yo solo voy a hacer una restricción a las tablas en específico. ¿Y qué tabla? Solo lo voy a hacer a producto. Ojo, como solo lo voy a hacer a producto, solo voy a denegar esa acción en la tabla productos. Es decir, en las otras va a estar libre para poder hacerlo. Entonces le doy acá y le doy OK. Y si se dan cuenta, miren, acá tenemos todos los permisos que se le pueden dar a la base, a la tabla como tal, al objeto, porque es a cualquier objeto. Acá yo voy a denegar la eliminación, miren. Voy a venir y voy a denegar la eliminación. Le voy a dar OK. Y voy a iniciar sesión nuevamente, solo que voy a iniciar sesión ahora con este de acá. Entonces venimos acá y nos vamos a la tabla productos y voy a modificar. Modificar no restringí nada. Entonces miren, me deja modificar. ¿Qué es lo que restringí? Eliminar. Clic derecho, eliminar. Y nos hace la pregunta que queremos eliminar permanentemente. Le damos que sí. Y dice que no tengo permisos o el acceso es denegado a la eliminación de la tabla productos en el esquema tal y tal. ¿Por qué? Porque no tengo ese permiso, ¿verdad? Por más que yo quiera venir y tratar
de eliminarlo, pues no me va a preguntar. Dirán, pues lo voy a hacer con un query. Delete from productos square, donde id producto va a ser id marca, perdón, donde id producto va a ser igual a 1. El mismo resultado, ¿verdad? No me permite eliminar. Vengo acá y le voy a dar otra vez su permiso. Le voy a quitar ese permiso que le acabo de dar, ¿verdad? Debe empresa, seguridad, usuario. Y acá miren, solamente se lo quito. Y inicio sesión nuevamente. Y ahora sí, trato de eliminar y listo, ¿verdad? Ya no hay ningún problema en la eliminación. Ya me eliminó el dato. Y también pueden restringir los select. Es bien interesante. Miremos. Digamos que ustedes solo quieren un usuario que consulte. O sea, no quieren que lea. Que escriba, perdón. Solamente que consulte. Bueno, le voy a modificar los permisos. Porque casi todos los hacen desde el login. Es una mala costumbre. Para mí que si quieren modificar los permisos de un usuario, lo tienen que hacer desde el usuario. Pero bueno. Lo pueden hacer desde acá también. Lo voy a hacer para acá solo para que ustedes se den cuenta. Voy a venir y lo voy a dejar, perdón, acá. Voy a dejar únicamente de lectura. Entonces, ahorita ya no puede escribir, ¿verdad? Únicamente puede leer. Sí le dejé sí le dejé solo el de lectura. Ahorita vamos a ver. Venimos acá. Y dice que no se puede actualizar, ¿verdad? Y no me hace como que la actualización. Vamos a ver acá. Y no me dice. Entonces, solamente le puedo dar retroceder y salir. Y ustedes dirán, bueno, solo en esa tabla. No, recordemos que estos son roles generales, ¿verdad? Entonces, aplica para todas las tablas. Le tienen que dar escape, ¿verdad? Si no, nunca les va a dejar salir. Entonces, solo tenemos para consultar. Select. Vamos a consultar. Está bien. Y ustedes dirán, mire, ¿y puedo restringir las consultas? Sí. Digamos que puede dar el caso que yo no quiero mostrar a este usuario los ID, porque los ID son muy importantes y son muy delicados. ¿Ustedes pueden restringir que solo puedan ver ciertas columnas? Sí. Vamos a darle acá, conectamos con el usuario administrador, nos vamos acá, nos vamos a roles de usuario, nos vamos a seguridad, usuario, y nos vamos acá, vamos aquí ahora sí otra vez a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque ya lo habíamos quitado en el anterior. Acá a la base de datos, de aquí, perdón. Sí, estoy bien acá. Y propiedades. Acá. Y objetos específicos. A las tablas, perdón. Eso fue lo que me confundí. Perdón. Las tablas. Y la tabla productos. Y vamos a restringir únicamente aquí en los selects. Si se dan cuenta, cuando seleccionamos acá el select, me dice que ponga los permisos para cada columna. Esto es interesante. En el select yo puedo restringir la columna que puedo ver. Entonces acá voy a decir que voy a denegar que visualice el ID producto. Le doy acá. Y ahí está nítido, miren. Y ahora inicio sesión con el EV empresa. Y ahora cuando ejecuto esta consulta, miren, me dice que hay un error. Se denegó el permiso para ID producto. Es decir, que él no puede visualizar el ID producto. Miren, igual si yo lo quiero hacer como que directo acá, me va a decir que no porque está mostrando el ID producto, ¿verdad? Entonces, si yo quito el ID producto, porque a los demás sí tengo acceso, miren,
Ahí sí no me da error y me muestra los datos. Pero si ya coloco el ID producto, ahí ya no me permite error. Y así ustedes pueden ir jugando y personalizando con, valga redundancia, los permisos a los usuarios. Solo tomen en cuenta que para poder acceder al servidor se crea un inicio de sesión. Para poder acceder a la base de datos, un usuario, y para poder acceder a los objetos de la base de datos se hace por medio de un esquema. Ustedes también pueden jugar con los esquemas, pero eso ya es, lo vamos a ver en el otro video. Gracias.